Muy buenos días, estimados padres de familia. Sí, me dirijo en esta ocasión a los padres de familia para que tengan conocimiento de las competencias y capacidades del área de comunicación. Hace muchos años ya que no se trabaja en los colegios, en las instituciones educativas con el curso o asignatura de lenguaje, literatura, sino que se trabaja con el área, si no se llaman cursos, se llaman áreas, el área de comunicación. Y desde hace algunos años ya se trabaja con una evaluación literal de estas competencias. Y para que podamos entender bien estas competencias, también debemos conocer sus capacidades. Así que ahora voy a proyectar las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica. En la página 31, acerca de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, vamos a observar que hay tres capacidades. Estas tres capacidades tienen que ver con los tres niveles de comprensión de lectura. Es decir, que los estudiantes, si tienen esta competencia desarrollada, la han logrado, están en logro previsto o incluso hasta en logro destacado, pueden comprender un texto y pueden recoger información literal. Sí, obtiene información del texto escrito, es el nivel literal. Comprende información que está presente en el texto, que está ahí a la vista, ad literam, al pie de la letra. El segundo nivel es infiere e interpreta información del texto, lo que se conoce como el nivel inferencial. El estudiante aquí va a poder deducir, va a poder inferir el propósito del autor, el tema y otra información que no esté escrita. Por eso va a inferir o interpretar. Y la tercera capacidad es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Ahora, ¿a qué se refiere reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito? En otras palabras, se refiere al nivel crítico. Sí, va a tener que, después de haber recuperado la información del texto, sí, información aquí, va a opinar acerca de esa información. Muchos padres de familia a veces reclaman, profesor, pero mi hijo siempre opina. Sí, pero es opinar en base a la información que ha obtenido o inferido del texto. No es opinar libremente, se opina sobre el contenido del texto. Entonces aquí tenemos este tercer nivel, el nivel crítico, algunos le llaman nivel criterial, otros le llaman el nivel crítico valorativo. Entonces, aquí van a opinar, reflexionar sobre el texto que han leído. Si el estudiante obtiene información de forma literal y lo hace bien, si puede inferir y lo hace bien y también opina acerca de lo que ha leído, pues tendrá una buena valoración en la competencia de leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Vamos ahora con la siguiente capacidad, que es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Aquí va a tener que escribir un plan de escritura, va a tener que realizar su planificación. Esta planificación que como mínimo debe contener cuál es el propósito de su escritura, para qué va a escribir un texto, así como poder establecer de qué tema va a hablar, entre otros elementos de su plan de escritura o planificación. Después de planificar o adecuar, va a escribir su texto. Y para eso tenemos dos capacidades. Una capacidad que es organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, trabajando las dos primeras propiedades de un texto, la coherencia y la cohesión, que desarrolle las ideas que va escribiendo en temas y subtemas, que vaya cohesionando estas ideas mediante el uso de conectores, con el uso de sinónimos, y vamos observando que además hay otra capacidad, que se utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. ¿A qué se refiere esta capacidad? Pues se refiere a utilizar de forma adecuada la gramática, la ortografía en los textos que va escribiendo, para que sea un texto, además de entendible, también un texto correcto, de acuerdo a las normas ortográficas y de acuerdo a la gramática de una lengua. Finalmente,
el mismo estudiante con la guía del profesor o maestro, sí, el profesor solamente va a guiar, va a dar orientaciones, el mismo estudiante va a reflexionar, el mismo estudiante se va a corregir, va a reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Entonces, son estas 4 capacidades de escribe textos. Vamos con la última competencia, que es se comunica oralmente en castellano. Nos, nos salteamos. Esta es la competencia para español. Se comunica oralmente en su lengua materna. Pero, profesor, ¿por qué tiene más capacidades que las demás? Es que a quien se comunica oralmente en su lengua materna tiene 3 capacidades de escuchar. Sí, mira, escuchar. Obtiene, infiere y al final reflexiona y evalúa la forma y el contenido del contexto. ¿Por qué están separados, profesor, esto de escucha? Es que aquí va a escuchar a nivel literal, así como habíamos visto aquí en lee, ¿sí? Obtiene información en el texto escrito. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la frase que se utiliza en este tipo de videos y la mayoría va a decir muy buenos días o muy buenas tardes, porque lo han escuchado, está ahí tal como lo han podido percibir. En cambio, si va a inferir o interpretar información de textos orales, una pregunta, por ejemplo, sería, ¿cuál es el propósito de este video? Es decir, van a tener que escuchar todo el video para que puedan deducir, interpretar el tema de este video y además su propósito. Esto es en base a lo que van escuchando porque estamos trabajando la competencia se comunica oralmente. Y finalmente van a tener que opinar de lo que han escuchado. Entonces, en se comunica oralmente trabajamos 2 aspectos. Uno, que es el escuchar, ¿sí? Le estoy subrayando. Vamos a subrayar el amarillo. Ahí está. Este es el escuchar. Y ahora van a exponer. Y si van a exponer, pues vamos a ver lo siguiente. Así como en la escritura tenían que adecuar, hacer su plan de escritura, o mejor dicho, su planificación, pues aquí tienen que hacer su adecuación o planificación de lo que van a exponer, de lo que van a hablar. Y esta adecuación debe tener coherencia y cohesión. El texto que van a oralizar, si van a exponer, van a contar o van a debatir, van a argumentar en forma oral, debe tener coherencia y cohesión. Entonces, esto corresponde a la acción de hablar, hablar ante un público, hablar ante los demás. Al momento de hablar va a ser uso de recursos no verbales, ¿sí? Los recursos no verbales como la mirada, el desplazamiento, los gestos, los recursos paraverbales como la entonación, el volumen de voz, la pronunciación, para que su habla ante los demás sea eficiente. Profesor, ¿y dónde están los recursos verbales? Es que los recursos verbales tienen que ver con la coherencia, la cohesión, por si acaso. Acá ya están los recursos verbales en la primera capacidad. Luego vamos a ver que en algunos momentos, cuando hable con los demás o hable ante los demás, va a tener que interactuar, va a tener que responder preguntas, va a tener que intercambiar información. Y esa es la capacidad de interactúar estratégicamente con distintos interlocutores. Y así como habíamos dicho que después de leer o después de escribir se reflexiona, van viendo ellos qué les falta para que puedan mejorar, de igual manera vamos a trabajar reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. Es decir, después de haber expuesto, ellos mismos o en forma colaborativa, en forma grupal, deben reconocer, deben fijarse qué pueden mejorar, qué aspectos deben desarrollar de una mejor manera, pero con la guía y orientación del maestro o el profesor. Estas entonces son las 3 competencias del área de comunicación. Esperemos que muchos maestros puedan explicar esto que se ha expuesto en la entrega de libretas. Recuerden que los padres de familia tienen muchas dudas acerca de las competencias y cómo se evalúa cada una de las competencias. No se trata de salir adelante y hablar de cualquier tema sin cumplir estas capacidades que se van a traducir en criterios de evaluación. Y también no es porque mi hijo yo lo he visto leyendo, porque no lo evaluó bien y mi hijo ha desaprobado, es porque no ha cumplido o no ha logrado los 3 niveles de comprensión. O en el caso de escritura, también ya saben que sí debe cumplirse la ortografía, la gramática en forma de convenciones de lenguaje escrito, o que el texto que sus estudiantes, o en este caso los hijos,
deben escribir, deben tener coherencia y cohesión. Estas son las tres competencias y hemos expuesto sus capacidades. Nos vemos y esperamos que compartan el video. Muchas gracias.